Muy buenas tardes. Feliz de estar con ustedes en compañía de Fausto Amador Arrieta, nuestro analista. Les habla Mimi Prado en un programa más de alto voltaje de los días miércoles de 89.1 cadena radial costarricense. También nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube Mimi Prado Alto Voltaje. El tema de hoy, inevitable, la paz en Gaza, esa esperanza que lucha contra la experiencia. Se ha presentado un plan de paz y se ha ejecutado la primera fase de ese plan de paz, intercambio de rehenes y cese al fuego. Pero ¿habrá paz? El plan presentado por Trump es un plan entero sin sentido, un plan que obliga a Hamas, para comenzar, a entregar las armas, un plan que pone a un Tony Blair, el asesino de Irak, como parte de la reconstrucción de Gaza. Jamás hace tiempo dijo que entregaría, hace bastante tiempo, dijo que entregaría las armas sin ningún problema, siempre y cuando se reconociera el Estado palestino. Si no se da esa condición, jamás, jamás entregará las armas. Este plan es insensato, es un plan neocolonialista plus. Carmen lo llamó un plan neocolonialista con esteroides, un plan de desarrollo para las empresas inmobiliarias de Trump, de su yerno e incluso las de su embajador itinerante, el señor Wilker. Por el momento, lo importante es que los estados árabes, lo importante es que se paró el fuego y la ayuda está entrando a Gaza. Eso es muy importante. Y lo otro muy importante es que los estados árabes están negociando por Palestina. Tres de los grandes estados árabes: Egipto, Turquía y Qatar. Esos tres países son garantes de que los gazatíes no van a abandonar sus tierras, que se quedarán en Gaza entre escombros, entre ruinas y olor a muerte, pero con su enorme resistencia que nos conmueve día a día. Jonathan Freeland escribió en The Guardian, escribió certero que Trump logró con poder arrastrar a Netanyahu a la mesa de negociaciones, pero que el verdadero poderío estaría en mantener a ese gobierno en la mesa de negociaciones. Todos nos alegramos del cese al fuego, pero lo vemos también como una gota de agua en el desierto, porque nada en el plan de gas busca resolver los problemas de raíz históricos que se dan en Gaza. Estados Unidos, por su lado, necesita este plan de paz por varias razones. Entre ellas, se ha dado cuenta que el apoyo incondicional que le ha dado a Israel tiene un costo económico altísimo, pero sobre el costo económico tiene un costo moral y un costo en imagen muchísimo más alto. Hay un rechazo del mundo entero hacia el genocidio en Gaza, pero también hay un rechazo hacia este genocidio al interno de los Estados Unidos. Los norteamericanos por primera vez en la historia se preguntan por qué Estados Unidos deja de lado sus propios intereses para apoyar incondicionalmente a Israel, aun cuando esté equivocado. Esto impediría este cambio en la cultura mundial o en la posición del mundo entero, hace que Trump no pueda luchar por la hegemonía mundial, pero que tampoco pueda posiblemente ganar las elecciones de medio periodo. Y esto las encuestas lo señalan muy claramente. Voceros republicanos reconocidos y parte de importantes de MAGA, como Tucker Carlson, han dicho por todos los medios que es inconcebible que Estados Unidos
ceda a todos los intereses de Israel. Dice, y lo cito textualmente a Tucker Carlson, un pequeño país de 9 millones de habitantes le dice a nuestra gran nación, la nación hegemónica, lo que debe hacer por presiones del lobby judío y lo hace aún en contra de sus propios intereses. Y otro vocero también de los republicanos, que es Steve Bannon, incluso pide que se investigue el 7 de octubre, porque no hay manera de que eso pasara tal como nos lo contaron. Y es que Israel perdió toda legitimidad en esta guerra contra Gaza. Más allá todavía de la legitimidad, perdió la narrativa que nos había inculcado sobre el nacimiento de la nación del Estado judío de Israel. Está perdiendo, y podría decir que más aún todavía, Israel está perdiendo la guerra en Gaza. Ha convertido a Gaza en ruinas, ha cometido crímenes de guerra, ha cometido genocidio, pero no ha podido quebrar a Hamas. Hamas sigue combatiendo y los expertos dicen que por lo menos el 50% de los túneles de Hamas están todavía intactos. Israel no ha podido tomar territorialmente Gaza. Es que Israel es fuerte en aviación, pero su ejército está hecho para guerras relámpago y no para guerras de tanto tiempo como estos 2 años en Gaza. No ha podido tomar el territorio de Gaza en 2 años. No se han cumplido sus objetivos. Sus objetivos era, primero, tomar posesión territorial de Gaza, anexarla como parte del Gran Israel y eliminar y expulsar a los palestinos de Gaza. Ninguno de esos dos objetivos se han cumplido. Con todo el horror que esto significa por el sufrimiento del pueblo palestino, quien ha cumplido todos sus objetivos es Hamas. El primero de ellos, poner el tema palestino en primer lugar de la agenda mundial. Volver a eso y lo han logrado. Segundo, hacer añicos los acuerdos de Abraham. Tercero, lograr de nuevo una unidad árabe, que aunque no se ha logrado del todo, por lo menos en el discurso está, y un apoyo de los pueblos árabes a su causa. Hoy 3 poderosos negocian por él. Yemen lucha por Palestina día a día y además el 70% de los libaneses piden que no se desarme a Hezbollah. Reconocimiento, se ha dado el reconocimiento del el porcentaje más alto, la mayoría de las naciones del mundo han reconocido el Estado árabe, incluso los países más cercanos a Estados Unidos, pero sobre todo con la enorme capacidad de resistencia del pueblo palestino frente al el horror del genocidio, han destruido, no físicamente, pero sí moralmente, al gobierno de Netanyahu. Para el Israel sionista es una pérdida de identidad y es una pérdida de la guerra que enfrentan. Hoy Fausto nos habla sobre el momento de esperanza teñido de desconfianza histórico. Nos va a hablar de la victoria moral palestina tras décadas de resistencia y opresión. Nos va a hablar sobre los factores de cambio. Por supuesto, también nos va a hablar del plan de paz, de mejora en de la la mejor llamada tregua que plan de paz de Trump. Nos va a hablar también sobre la línea roja del desarme y la crisis interna de Israel. Y este pequeño y gran momento de esperanza en medio del horror. Buenas tardes, Fausto. Muy buenas tardes, Mimi.
Me encantó escucharte, me tenías realmente embelesado. Bueno, no es momento para ver las sombras. Desde muchos ángulos el mundo se regocija con el pueblo martirizado de Gaza. Después de 738 días de infierno, callaron los cañones, cesaron los bombardeos, comenzó la distribución de víveres, que hoy la detuvieron, entre paréntesis, pero Sí. bueno. Y que no La han familia, dado suficientes, Fausto, tampoco. sí, por supuesto. Las familias israelíes recibieron con lágrimas de alegría a los 20 rehenes aún vivos que hasta ayer estaban en manos de Hamas, hasta hace 2 días. También hubo celebración entre el pueblo palestino con el retorno de 1972 prisioneros y rehenes palestinos detenidos por Israel, entre los que se encontraban 250 prisioneros que cumplían largas condenas de cárcel. Y ahí estaban también 22 niños. Por el instante parecería que es un momento de celebración universal. Es un instante mágico, Mimi. Tal vez seguramente engañoso, pero inescapablemente envolvente. Rubén Darío, al que yo amo mucho, describía así momentos históricos. Cuando escribía: un vasto rumor llena los ámbitos. Mágicas ondas de vida van renaciendo de pronto. Retrocede el olvido, retrocede engañada la muerte. Y en la caja pandórica de la que tantas desgracias surgieron, aparece de pronto la divina esperanza. Vivimos un momento así, un instante apenas, un resquicio de luz en medio de la tormenta. Es inevitable, sin embargo, decir que este es apenas un paréntesis. En nuestras almas vence siempre la experiencia sobre la esperanza. Paró la matanza, se detuvo la carnicería, sin embargo, la gran pregunta es cuánto durará esta que vos llamaste muy bien tregua. Porque lo que es bastante singular de este plan de paz es que los siguientes pasos no se han concretado claramente, lo que hace razonable sospechar que habrá problemas en el camino, y una vez que las cosas se tropiecen, el foco principal se centrará en controlar la narrativa y culpar al bando contrario por la renovación de las hostilidades. Yo no voy a meterme en el plan de paz, como vos hiciste un poquito más a fondo, pero voy a meterme sí en las razones que tuvo jamás para aceptarlo. El plan de paz tiene varias fases y solo se ha definido la primera. Estamos más o menos de vuelta a la situación que teníamos en enero de este año, antes de la toma de posesión de Trump. De hecho, el plan de paz actual es lo que ya se había negociado con Hamas, por lo menos esta primera fase, en Qatar, antes de que el 31 de julio de 2024 Israel asesinara en Teherán a Ismail Haniyeh, el más moderado dirigente de Hamas y su principal negociador. Ya había negociado este plan de paz, Mimi. Y ahora se entiende por qué lo asesinó. Este plan de paz. Y así lo ha confirmado el facilitador de entonces en esas negociaciones, el que es ahora primer ministro de Qatar. A partir de ese asesinato, el plan quedó en hibernación. La administración Trump lo tomó, lo sacó de la nevera en enero, cuando tomó posesión, y hubo un pequeño alto al fuego que Israel rompió. Pues bien, el plan que se estaba a punto de acordar con Haniyeh es en esencia la base del acuerdo actual programado en 3 fases. La primera fase, la más detallada, es básicamente alto al fuego, intercambio de rehenes y prisioneros, restablecimiento del suministro de víveres y, punto delicado, el desarme de Hamas. La segunda fase son cuestiones relativas a reconstrucción, infraestructura, servicios públicos, distribución de agua, gestión de residuos, etcétera, etcétera. Una tercera fase, que es la final, supone que conduciría, de hecho, al establecimiento de instituciones de gobernanza palestina.
hecho relevante de este plan es que no se discutió con los palestinos, se discutió entre Estados Unidos y los árabes, luego se le dio a Israel, luego se le presentó a los palestinos, pero como una especie de ultimátum, lo tomás o lo dejás, o como decimos nosotros, la bebés o la derramás. Y Hamás y los palestinos tuvieron solo 4 días para tomar una posición. Así que, aunque el documento es muy desfavorable para los palestinos, como vos lo explicaste, jamás lo aceptó. Aquí tenemos que analizar la profunda y sabia visión estratégica de Hamás, de lo que quedó de Hamás, Mimi, de los dirigentes que han quedado después de haber asesinado varias veces a varias direcciones. El problema de Hamás era el siguiente: si no aceptaba el acuerdo, a los ojos del mundo, jamás habría acarreado con la responsabilidad de de la no haber muerte. impedido la continuación de la carnicería y el genocidio y el hambre y todas esas desgracias. Eso le habría hecho perder el posicionamiento moral que ahora tiene, desde el instante que lo rechazara. Así Por es. lo tanto, jamás se vería en una posición política y estratégica muy mala. Por otro lado, al aceptar el acuerdo, aunque no sea favorable a los palestinos, al menos no empeora la situación táctica inmediata, sino que más bien refuerza su posición política y estratégica, situándolos como la parte que aceptó un acuerdo que suspendía hostilidades y permitía la reanudación de la distribución de alimentos y medicinas. Y no aparecería como la parte que no aceptó un acuerdo y que entonces permitió la continuación del genocidio. Por eso jamás emitió un comunicado confirmando que estaba de acuerdo con el plan de paz, pero decía claramente se reservaba el derecho de renegociar más a fondo un punto delicado, nada menos que el desarme de la resistencia. Aquí hay que entender que la posición de la resistencia palestina tiene asideros políticos y jurídicos muy fuertes. La resolución 45-130 de diciembre de 1990 de Naciones Unidas legitima la resistencia palestina, incluso armada, Ujú. porque considera que el territorio palestino es un territorio ocupado militarmente de forma ilegal por Israel. Por eso mismo, de acuerdo a esa resolución, el derecho que la población palestina tiene a su determinación, a su autodeterminación, le da legitimidad también a su resistencia, incluso armada, para proteger su autodeterminación. Por eso jamás parte de una posición jurídica reconocida cuando acepta ese acuerdo, pero advierte que el tema de la resistencia todavía está por verse. Hay otra razón por la que aceptaron el acuerdo. Jamás sabía que independientemente de su aceptación, Israel no respetaría el acuerdo. Y creo que no hay duda en la mente tuya, de los palestinos, mía y de todo Y el del mundo. mundo entero, de todo, ¿verdad? Hasta los Ah, negociadores que Israel no va a cumplir. Nunca, así es, nunca ha cumplido con un acuerdo. así es, así es, así es. Y entonces encontrar la manera de reanudar los combates. Eso siempre ha sido así desde 1947. Hay, hay gente vaga, creo yo, que se ha puesto a contar las veces que ha roto la, las negociaciones. Y Jack Bott dice que él se detuvo cuando había contado 3000 veces. Y yo oía al señor Wolf, que nos gusta tanto, hablar de todos los acuerdos de Naciones Unidas con los que incumplió Israel, Sí, se refería a las resoluciones. a las resoluciones exactamente, incluyendo la de su fundación, que es ilegal Así, porque no cumplió con el acuerdo de la fundación. así es, había que haber un referendo. Referéndum, exacto. Bueno, este siempre ha sido así desde 1947. Los israelitas jamás han cumplido un solo acuerdo, un solo tratado, ni siquiera una sola resolución. Por lo tanto, los palestinos saben que los israelíes reanudarán los combates y por lo tanto tienen que estar en una mejor posición política desde ahora. Porque incluso si se reanuda la guerra,
al menos ellos estarán en la posición de los que habían aceptado el acuerdo, de los que estaban por la paz, y de nuevo Israel va a colocarse en la posición de los que lo rompen. Por lo tanto, aceptar el acuerdo demuestra un pensamiento estratégico muy sofisticado de parte de los Seguro. palestinos. Aceptan el acuerdo, pero no se desarman. Entonces regresemos a comprender el significado del instante que vivimos. Tiene muchos significados, pero para mí hay uno que sobresale por encima de todos los demás. Este día significa, antes que nada, vos lo dijiste, el instante de la mayor victoria histórica moral de la resistencia del pueblo palestino contra su opresión. Y también, probablemente y posiblemente, más que eso, es una victoria contra la indiferencia del mundo, que para mí es algo todavía más terrible que nada. El 7 de octubre de 2023, el mundo ya se había olvidado que existía un pueblo palestino sometido a condiciones espantosas de sometimiento y apartheid. Y los primeros que lo habían olvidado eran precisamente los países árabes, que estaban en proceso de estrechar lazos estratégicos de amistad con Israel. Arabia Saudí tenía programada su adhesión a los acuerdos de Abraham, que Israel había contraído con varios países del Golfo Pérsico durante la primera administración de Trump. Eso no pasó. El ataque de Hamas del 7 de octubre sacó a Palestina del olvido y detuvo el avance de los acuerdos de Abraham. Pero el genocidio desencadenado desde entonces por Israel fue taladrando poco a poco las conciencias del mundo hasta que toda esa sangre, todo ese dolor se abrió paso en las conciencias de tal manera que no pudo seguir tolerando en silencio tanto suplicio. Este es un momento Para que para hagamos hacer un un corte. corte. Regresamos con ustedes de regreso con ustedes. Yo quería preguntarte, Fausto, ¿vos sentís que todo ese enorme movimiento de millones de personas en la calle apoyando a Palestina, además del apoyo a Palestina, también sienten que sus propias luchas tienen que ver con lo que está sufriendo el pueblo palestino? ¿Hay alguna empatía ahí entre los problemas que hay en el mundo en este momento, las guerras, el miedo y lo que... Mira, yo pienso, Mimi, que este es un punto bastante interesante. Los pueblos comienzan a despertar de su letargo con relación a Palestina y con relación a sus propios problemas. Exacto. De verdad, estamos en uno de los periodos de la historia con menos luchas sociales. Y entonces, poco a poco, la lucha de Palestina, el ejemplo del pueblo palestino, ya ese martirio se convirtió en un símbolo de resistencia universal que se fue entrelazando con todas las aspiraciones y con todas las luchas, no importa cuándo, no importa dónde, no importa por qué. Y el sionismo logró ser desenmascarado en toda su esencia opresora, supremacista, racista. Entonces se convirtió a un fenómeno bastante, Entre el mismo llamémoslo, pueblo judío en todo el mundo. así es, se convirtió en un fenómeno bastante, llamémosle maniqueo, está mal dicho, pero la realidad es que la identificación de los problemas del pueblo palestino se traduce en el alma en todas partes. No existe momento de mayor desprestigio universal de la historia de Israel. Por eso, para mi frío análisis, lo digo con la frialdad de un analista, el más importante significado de este día es la combinación entrelazada de una derrota del sionismo, una derrota moral del sionismo y una victoria moral de los derechos del pueblo palestino. Mimi, todas las victorias físicas, políticas, sociales, primero comienzan por ser victorias morales. No hay una victoria que se produzca si no ha ganado primero el corazón. Bueno, muchos factores llevaron a este día. Unos son más importantes que otros. Se trató de un proceso de acumulación lento, sistémico,
cada vez más agravado de crueldades que llegó a un momento de acumulación cuantitativa que se produjo un salto cualitativo en las conciencias mundiales que ya no pudieron resistir el silencio. Para mí el punto de inflexión fue representado por la publicación del análisis jurídico de la conducta de Israel en Gaza bajo la Convención sobre el Genocidio, hecho público el 16 de septiembre por la Comisión Internacional Independiente de las Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados, en que se concluye, sin lugar a dudas, que Israel comete genocidio, tanto en Gaza como en Cisjordania. Eso fue impactante y en mi criterio determinante de todo lo que siguió después. Piénsese que solo pasaron 13 días entre el informe de la comisión y el anuncio del plan de paz de Trump. No estoy queriendo decir, porque te vi la cara, que existe una relación de causa y efecto. No. Lo que yo estoy queriendo decir es que la declaración de genocidio fue un gran factor con poder desencadenante de todas esas olas subterráneas de impactos que se habían venido acumulando hasta la situación que vimos hoy. Ya no Digamos que se fue la... podía ocultar ni barrer más bajo la alfombra. Es decir, ya no más. Sí, claro, por supuesto. Fue como la gota que derramó el vaso. Hubo otros factores, algunos más visibles que otros, y los invisibles fueron tremendamente importantes, que son las encuestas de opinión, que mostraban ondas subterráneas de creciente e incontrolable repudio al genocidio de Gaza por más del 60% de la población. Y aquí voy a decir una cosa que para mí me da un gran gusto, una enorme satisfacción moral. Existe un grupo de opinión que para mí es impactante. Voy a hablar de los jóvenes estadounidenses de origen judío. Sí. El 61% de los jóvenes judíos estadounidenses entre 18 y 34 años considera que Israel ha cometido crímenes de guerra en Gaza. Y el 50% de todos los jóvenes judíos de Estados Unidos piensan que Israel ha cometido genocidio. Piénsese. La juventud judía expresa más repudio a las acciones de Israel que la población estadounidense en general. Es impactante. Otro elemento determinante de ese proceso es la existencia cada vez más grande de una corriente de opinión que rechaza a partir de todo lo que está ocurriendo, rechaza el peso que tiene el lobby israelí en los organismos legislativos del país. Y yo hablo del lobby israelí, porque hay muchos lobbies. La vez pasada apuntaba yo precisamente eso. Lobbies cristianos, lobbies de todo tipo, ¿verdad? Sionistas de toda naturaleza. Pero el lobby israelí es el segundo lobby más importante de los Estados Unidos después del lobby de, de, de los fondos de retiro de los trabajadores de Estados Unidos. O sea, es algo tremendo. Entonces, la indignación pública contra la influencia de Israel en Estados Unidos es trascendental. Y ahí tenemos nosotros a Bannon, ahí tenemos a Marjorie Green, Marjorie Taylor Greene, que incluso llegó a decir que se hacía demócrata si, se, Sí, si, seguía. seguía, si seguían aceptando lo que decía el lobby israelí. Porque los Estados Unidos es determinante para las capacidades agresivas de Israel en todo Oriente Medio. Por eso es tan importante. Pero también es importante que ese repudio a los crímenes de Israel se vaya desarrollando y produciendo en otras partes del mundo. Y eso es algo nuevo. El repudio a Israel y el apoyo a Palestina sirven de catalizadores de otras reivindicaciones políticas y sociales locales, que es lo que decía anteriormente. La causa palestina aparece en todas las protestas del mundo. Olas de repudio salieron a superficie con manifestaciones públicas en una cantidad enorme de ciudades, pero
millones de personas, Mimi. Es una cosa impresionante. Y bueno, está la flotilla de 500 navíos que transportaba víveres a Gaza, con, con más de 24 países representados. Todo eso. Y bajo ese impulso está también el discurso de Netanyahu ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde era impresionante ver cómo él estaba en el podio y la gente se levantaba y siguiendo hasta que quedaba aquello vacío y el tipo hablando solo. Y luego, la otra cosa que vos me has hecho ver varias veces que yo te digo que esto es importante, me decís, pero lo más importante es la juventud, el apoyo juvenil de Claro, Trump. claro. Efectivamente, la juventud de Trump se está desgranando y está pasándose a oponerse abiertamente al apoyo, al apoyo a Israel, a oponerse. O sea, se le está deshaciendo la base electoral de Trump. Esto es importante. Bueno, esto es una avalancha internacional imparable de repudio que está alentando un movimiento como no se había visto desde la guerra de Vietnam. Está apenas comenzando. En todas partes los círculos formadores de opinión, en los centros de reflexión, comenzaron a entender que los movimientos internacionales de solidaridad con Palestina y de repudio a Israel se estaban convirtiendo, digo, si no se habían convertido ya, en grandes catalizadores de todos los descontentos en todas partes del mundo. Había que detener esa ola, había que detener el genocidio, había que pararlo ya. Bueno, era una avalancha que había que cortar en seco. Y la única forma de hacerlo era obligar a Israel a un alto al fuego, a detener el genocidio. El plan de paz es lo de menos, en sí mismo. En fin, lo importante era detener la carnicería de Gaza. Y eso fue lo que hizo Trump, al obligar a Netanyahu a aceptar detener el genocidio. Por eso me gusta la frase de The Guardian de Finland. Todo el poder de Trump logró obligar a Netanyahu. Vamos a ver si tiene poderío para Para mantenerlo. mantenerlo. Bueno, al comienzo se pensó que jamás rechazaría el plan de paz porque suponía desarmarse. Y de hecho, una primera reacción de Hamas pareció ser negativa, pero dijo, bueno, no lo hemos estudiado. Pero luego el pensamiento estratégico, ya lo explicó, prevaleció y jamás aceptó el plan de paz que probablemente será solo una tregua. Como dije, jamás había planteado eso desde el comienzo. Y aquí quiero decir una cosa muy parecida a lo que pasa con Ucrania, Mimi, cuando al comienzo de la misma guerra se pudo haber detenido. No, ya estaba la firma de Rusia, estaba por firmar Netanyahu y lo paró Inglaterra y Estados El, Unidos. el plan de paz ya estaba hecho, Mimi. Y Se aceptaron. detuvo porque Haniyeh fue a la toma de posesión del presidente de Irán. Entonces, si se hubiera aceptado entonces, no solo se habrían salvado decenas de miles de vidas menos, y lo que es peor para Israel, para el propio Israel, eso le habría ahorrado caer en la fosa de desprestigio internacional en el que cayó. Pero entonces, si nosotros decimos que esta fue una victoria de Hamas y del movimiento palestino, ¿qué fue para Israel? ¿Qué fue para Netanyahu? Para Netanyahu fue una bofetada en la cara. ¿Por qué? Porque en ese momento preciso acababa de decir que estaba por terminar el trabajo. En las Naciones Unidas lo dijo. Estaba por la invasión y toma física de Gaza, contra la opinión misma del jefe del Y el ejército. jefe del ejército, que considera que no están en capacidad de hacerlo. No, y dijo abiertamente, eso equivale a meternos en un hoyo negro que va a durar varios años y va a tener miles de muertos. Bueno, así que el plan de paz se produjo en sentido tan contrario a lo que Netanyahu pretendía que se especula que para obligarlo Trump le tuvo que prometer algo todavía más grave, Irán. atac- atacar junto a Irán. Ya Es- veremos un poquito cómo es eso. ya lo veremos en otros programas, pero No, no, por lo menos insinuar qué es lo que ocurre ahora.
En este momento es solo el punto de balance de una batalla, no de la guerra, pero en esa batalla está perfectamente claro que es un momento de triunfo de Hamás y de derrota de Israel. En 2 años de continuos bombardeos con más de 620.000 ataques aéreos y de descargar 105.000 toneladas de explosivos, que equivalen a 7 bombas atómicas del tipo Little Boy, que fueron las que se lanzaron a Hiroshima, que cada una de ellas equivale a 15.000 toneladas de TNT. Con todo y eso, Israel no pudo cumplir el propósito declarado de su guerra, la destrucción total de Hamas, la, la expulsión de la población judía, el asumir, bueno, a pesar de los gigantescos sacrificios sufridos y con más de 60.000 civiles asesinados, muchísimos más, Hamas sigue Naciones vigente. Unidas habla de 400.000, ¿verdad? No de 67.000 cadáveres encontrados. Y el montón de muertos bajo las ruinas que hacen, el cálculo es de 400.000 palestinos. Sí, 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 entre 60.000 que tienen con nombre escrito, o sea, Exacto. con cédula de identidad escrita. Eh, eh, bueno, Hamas sigue vigente como la principal fuerza representante de la resistencia palestina. Y es interesante porque Trump lo dijo, lo vi yo en una entrevista que le hicieron antes de montarse al avión. Dijo, dijo, nosotros, dijo, oui, hemos asesinado, dijo, más de 25.000 soldados de Hamas. Y ahora tenemos, dice, otros 25.000 soldados de Hamas. Así es, dijo. Son jamás diferentes, dice, pero ahí están. Entre estos 2 años, Israel ha asesinado una detrás de otra de las direcciones políticas y militares de Hamas. Yo hice una lista, pero sería interminable y aburrido y me costaría decir los nombres de todos los dirigentes de primer categoría de Hamas asesinados, dentro de Hamas, fuera de Hamas, dentro de Gaza, fuera de Gaza, etcétera. Mira, yo llegué a contar más de 50 dirigentes, pero eso no provocó el colapso organizativo, ideológico y estructural de Hamas. Eso no impidió que Hamas siga encarnando la resistencia viva de la causa palestina. Y lo que más me asombra a mí, Mimi, es que los que han sido los reemplazos de las cabezas, de las luminarias, de las cabezas políticas de Hamas siguen siendo inteligentísimos. Inteligentísimos. Uno piensa con la carestía de liderazgo que hay en el mundo que eso no es posible. Bueno, y Así realmente es. que ya tiene cinco reemplazos para cada uno del que vaya siendo asesinado de primer nivel. Así es impresionante. De hecho, lo que el plan de paz pide es una rendición incondicional de Hamas. Jamás desarmado, jamás en el exilio, jamás fuera del gobierno palestino, fuera de la administración de Gaza, fuera de la reconstrucción de Gaza, fuera del gobierno de Gaza. Pero eso no tiene sentido. Eso no le ha interesado jamás, jamás, a jamás. Siempre se ha declarado dispuesto a salir del gobierno y aceptar un gobierno tecnocrático. Jamás no tiene ambiciones de poder ni de administración política. Pero el desarme es otra cosa. Lo que jamás entiende por desarme, lo que él comprende por desarme, es renunciar a resistir, es renunciar a la resistencia. Y para jamás esa es una línea roja infranqueable. A pesar de los tremendos golpes recibidos en el terreno de Gaza, renunciar a la resistencia es de hecho renunciar a algo muy profundo, renunciar a la aspiración nacional que solo podrá cumplirse porque no se la van a regalar, Mimi. Nadie le va a llegar a dar su aspiración nacional, solo podrá cumplirse algún día producto de la resistencia. Y esa es la línea roja de Hamas, el derecho a no renunciar a la resistencia. Es ¿Eh? más, jamás renunció y esto parece, la mayoría de la gente no lo registra. Hace años jamás renunció al terrorismo. Tiene años de no hacer actos terroristas, ¿verdad? Porque fue una línea a la que renunció. Adicionalmente, las Naciones Unidas no tiene jamás en la lista de organizaciones terroristas.
Bueno, frente a la ocupación ilegal de Israel, su desarme implicaría renunciar a ese derecho. Eso, eso, Mimi, ni siquiera está en manos de Hamás cumplirlo. Porque incluso si Hamás se desarmara, Los el otros grupos, pueblo palestino, lo oh no, los otros grupos decís vos, pero yo te digo, y bueno, el sí, hay pueblo 12 más. palestino no El lo hace. pueblo palestino va a seguir resistiendo. Lo Sí. lleva haciendo durante ya casi 80 años. Y nunca su causa de resistencia ha tenido más eco mundial que ahora. Ni siquiera las atrocidades de que es capaz Israel han sido capaces de asesinar el alma de la resistencia palestina. Sí, Y de hecho, él lo dijo casi con esas palabras. Nosotros podemos desarmarnos, pero jamás vamos a renunciar. Pero el pueblo palestino jamás va a renunciar a la resistencia. Bueno, volvamos a los acontecimientos de hace 2 días, porque hay cosas interesantes. Después del intercambio de rehenes y el retiro apenas parcial del ejército, llegó el momento de la firma del acuerdo entre Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía, que asumieron la responsabilidad de convertirse en países garantes del plan de paz. Fue una cumbre internacional con más de 30 países del mundo que asistieron a la ciudad egipcia de Sharm el Sheikh. Hubo un hecho relevante que muestra el espíritu que se vive. Trump había invitado públicamente a Netanyahu a ir a esa reunión en Egipto. Pero justo cuando Netanyahu estaba a punto de tomar el vuelo hacia el Cairo, se le notificó que Erdogan, presidente de Turquía, que en esos momentos volaba sobre la ciudad, había advertido que si no se impedía que Netanyahu asistiera a esa reunión, él se volvía hacia Turquía. Y lo mismo hizo el presidente de Irak. Y así lo reportó el periódico. Pues sí, yo dije, tengo una fake news. El periódico israelí Israel Hayom lo reportó en un detallado reportaje que Israel pudo leer ahí el repudio internacional existente. El reportaje dijo que la cosa era muy seria y Erdogan siguió volando y no aterrizó hasta que le dijeron que se había cancelado la participación de Netanyahu. Justo ahora, ese fenómeno fue impresionante porque incluso CNN lo retomó. Bueno, la No, guerra, sí, Mimi. no, es que quería preguntarte sobre la situación dentro de Palestina. Es decir, los diferentes grupos, pero además esas bandas criminales que se han desarrollado dentro de Palestina. Mira, justo eh, cuando la guerra termina, ¿verdad? Y entonces aparece una realidad que las bombas de Israel oscurecían, porque Israel al mismo tiempo que bombardeaba y asesinaba a la población de Gaza, había entrenado, financiado y protegido el desarrollo de decenas de bandas de gángster, de mafias en Gaza. Y ahora que Israel se retira, se comienzan a desatar guerras en esas mafias, inclusive asaltando los primeros camiones de suministro de víveres. Jamás advirtió, directamente se comunicó con Trump y le dijo que no habría forma, ni siquiera dijo, de negociar o hablar de desarme hasta que jamás hubiera podido controlar las bandas de delincuentes que Israel dejó en Gaza. Y eso Trump fue el que lo dijo a los periodistas y dijo públicamente, yo lo acepté, yo lo acepté. Yo acepté que jamás armado, dijo, resuelva los problemas de seguridad en casa. Y entonces, entonces, ¿en qué estamos? ¿En qué quedamos? Es que es increíble saber la historia original que leí yo sobre esas bandas, que las tribus palestinas se estaban organizando por fuera del liderazgo de Hamas. Las tribus de Palestina eran estos grupos de gángsters, ¿verdad? Que estaban asaltando y atacando a militantes de Hamas y robando a los palestinos. Así es, y claro, que todas las bandas criminales en casi todas partes del mundo
tienen una base étnica o una base local o una, Sí, en claro. fin, la mafia de Sicilia tiene base en la familia de Sicilia, pero eso no significa que sea el pueblo de Sicilia el que las Pero produce. es crear la narrativa a favor, ¿verdad? Así es, así es. Bueno, Mimi, desdichadamente no voy a poder tocar por qué Israel no puede atacar a Irán en estos momentos, pero básicamente lo diré en una sola línea. Es que está tan débil y está tan demostrado que sus defensas antiaéreas no pueden resistir y Estados Unidos no se las puede dar, que llegó incluso a hablar con Putin y a decirle, por favor, decirle a Irán que no lo voy a atacar ahorita, que lo voy a atacar cuando Que esté se más espere, tarde, que lo voy cuando a sacar en 1 o 2 años. Y mientras tanto, China y Rusia están llenando a Irán de fuerza militar y defensa, de ataque y defensa. Ya tocaremos ese tema. así, así. Bueno, hasta Muchas aquí gracias, llegamos. Fausto, y a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Nos oímos, nos vemos el próximo miércoles. Buenas Buen- tardes. buenas tardes, Mimi.